Tenemos una pregunta de por medio. ¿Son lo mismo los uniformes laborales y a la vestimenta de seguridad? Claro que no. ¿Por qué? Porque la vestimenta de seguridad solamente es para dar una buena imagen hacia una organización que no necesita un uniforme laboral. Un uniforme laboral es aquel que te da la seguridad para hacer algún trabajo y de igual manera, como lo mencioné antes, hay diferentes tipos de uniforme de seguridad. Así que, ¿qué es lo que pasa cuando uno porta una vestimenta de seguridad? Al cliente tú le vas a dar una satisfacción o le vas a dar una buena imagen de que puede confiar en ti al realizar un trabajo. A continuación voy a dar unas recomendaciones para el uso correcto de la ropa de protección. Debemos de tener muy en claro que no con solo portar la vestimenta nosotros vamos a estar 100% protegidos ante cualquier situación o peligro. Para eso nosotros debemos de saber darle un buen uso y seguir los instructivos correctos que venga también en la ropa de protección. Por eso nosotros debemos de utilizar los uniformes a nuestra talla, ajustados a la persona, para no dejar alguna parte de tela o para provocar un deslizamiento. Y es nuestro trabajo o nuestra vestimenta solo va a ser de uso propio, no se puede prestar. A la hora de la limpieza y mantenimiento hay que prestar atención a los cuidados que requiere cada una de estas prendas. La indumentaria debe estar en buen estado. Esto significa que sin ningún tipo de desgarros que disminuya su efectividad. En caso de que esto suceda, hay que cambiar la ropa. Si no es posible, hay que darle una buena reparación. Y algunas prendas de protección solo se pueden utilizar por ciertos cortos periodos y es necesario evitar llevarlos por más tiempos del que se recomiende. Y claro, para darle el uso correcto a esta indumentaria, el mejor consejo es prestar atención a las indicaciones del fabricante, cumplirlas siempre al pie de la letra, porque esto nos traerá muchos beneficios aún de los que nosotros vamos a generar al solamente portar este uniforme. Después hablaremos de la seguridad de manejos en las herramientas manuales. La manipulación de herramientas manuales comunes como martillos, destornilladores, alicates y llaves diversas son y constituyen a una práctica habitual en talleres de mantenimiento, así como en laboratorios y aulas de prácticas. Aunque a primera vista estas herramientas se vean muy inofensivas o tengan un muy poco riesgo o peligro, cuando se usan de una manera inadecuada pueden llegar a causar o provocar lesiones, pueden llegar a provocar heridas y principalmente a veces contusiones, que de modo ocasional estas usándolas de buena manera se puede reducir la cierta gravedad de problemas. Si bien las causas que provocan estos accidentes son muy diversas, pueden citarse como más significativas las siguientes: la calidad deficiente de herramientas, el uso inadecuado para el trabajo que se realiza con ellas, la falta de experiencia de su manejo en usuario y el mantenimiento inadecuado, así como el transporte y desplazamiento incorrecto de estas herramientas. Las recomendaciones generales que se dan para poder darle un buen uso a las herramientas son que las herramientas se conserven en buenas condiciones de uso, la utilización de las herramientas adecuadas a cada tipo de trabajo que se vaya a realizar, el entrenamiento apropiado de los usuarios en el manejo de estos elementos de trabajo. Y una de las recomendaciones específicas que se dan, pues ya depende obviamente del material o de la herramienta que nosotros vayamos a utilizar. Una de ellas, por ejemplo, puede ser una de las recomendaciones que se pueden dar es en los alicates, que las mandíbulas no enfrentadas correctamente a causa de holgaduras en el eje de articulación por un mal uso de herramienta, las estrías desgastadas por el uso. Y en cuanto a su utilización, se recomienda no emplear esta herramienta para aflojar o apretar tuercas o tornillos, ya que deforman las aristas de unas y otros. Cuando se usen los alicates para trabajos con riesgo eléctrico, deben tener con sus mangos aislados. No extender demasiado los brazos de la herramienta con el fin de conseguir un mayor radio. Para los cinceles, estas herramientas deben conservarse bien afiladas y con su ángulo de corte correcto, con el fin de evitar riesgos innecesarios
es preciso que el usuario efectúe el trabajo con el martillo, sosteniendo adecuadamente y dirigiendo la mirada hacia el cortante del cincel y utilizando gafas de seguridad para proteger a otros trabajadores de las posibles proyecciones de las partículas al utilizar esta herramienta. La cabeza del cincel debe de estar libre de rebabas y su filo debe de estar bien definido. Asimismo, esta misma herramienta deberá de usarse con el martillo de peso con el acorde del tamaño del cincel. Un martillo ligero tiene a deformar la cabeza de la herramienta. Cuando sea necesario afilar el cincel, hay que evitar un calentamiento excesivo para que no pierda el temple. Los destornilladores. Para trabajar correctamente con esta herramienta, debe escogerse el destornillador adecuado al tipo del tornillo que se desea apretar o aflojar en función a la hendidura de su cabeza. Por ejemplo, si nosotros vamos a usar un destornillador con un tornillo de cabeza cruz, no podemos usar un plano. ¿Por qué? Porque podemos barrer. Por eso es necesario usar las herramientas necesarias para poder hacer un buen apriete en esta ocasión. Y antes de utilizar el destornillador debe de comprobarse que se encuentre en buen estado, porque a veces, habiendo unos defectos muy corrientes, puede ser que haya presencia de grietas en el mango, cabeza deformada por el mal uso, la boca de ataque o punta redondeada, siendo muy frecuente de que resbale y orige lesiones en las manos. En cuanto a su utilización, una vez emplazada la punta del destornillador sobre la cabeza del tornillo, el esfuerzo debe de realizarse verticalmente a fin de evitar que se resbale la herramienta y puede provocar lesiones muy leves. Después podemos irnos con las sierras, ya que estas son herramientas dentales diseñadas para cortar madera, plástico o metales. Y una de las recomendaciones generales para su uso correcto son sujetar firmemente la pieza a cortar de forma que no pueda moverse, proteger adecuadamente en fundas las hojas de sierra cuando se transporte con el fin de que los dientes no corten o provoquen lesiones. Al terminar el trabajo se colgará la sierra en la pared, especialmente las de cortar metal, y mantener bien tensa la hoja de la sierra que se destine a cortar metales, o de igual manera no cerrar con demasiada fuerza para evitar que la hoja se doble o se rompa. Por último, veremos la seguridad en el manejo de maquinarias. Las maquinarias o máquinas herramientas son máquinas no portátiles accionadas con motor y destinadas al mecanizado de metales o a la conformación de piezas de madera. De acuerdo con este planteamiento, a fin de estudio es el punto de vista preventivo. Cabe distinguir que hay dos tipos de máquinas herramientas: las destinadas al mecanizar metales y las convencionales, que son para carpintería. Para el uso correcto de ese tipo de máquinas debemos de llevar un buen mantenimiento. Estas se respetarán las condiciones de utilización de estas máquinas, tal como se recomienda por fabricantes. Se prestará un atento cuidado al mantenimiento, especialmente cuando no sea posible colocar protectores eficaces, y se realizará un correcto reglaje. Primero de tales textos exige que todas las máquinas y equipos de trabajos nuevos deberán disponer el marcado de CE, así como la declaración de CE de conformidad. La declaración de CE de conformidad acredita que las máquinas de trabajo cumplen con los requisitos esenciales de seguridad. Los dispositivos de separación deben ofrecer todas las garantías de que cada posición del órgano de mando corresponda de forma innotable a la posición de contados. Y la señalización y advertencia en aquellas máquinas que, tras adaptarle medidas de protección adecuadas, persista un riesgo residual, este deberá estar adecuadamente señalizado mediante indicadores normalizados. Y las precauciones a tener en cuenta a la manipulación de fluidos de corte: se considera de que el más del 98% de la energía mecánica que entra en juego a una operación de mecanizado se transforma en calor en función de variables tales como el tipo de material, ángulo y profundidad de corte y velocidad del mecanizado. Las máquinas convencionales de carpintería. Las máquinas para trabajar de madera
son especialmente peligrosas debido a su alta velocidad de corte, ya que con frecuencia requieren a la presencia del operativo o del operario en el manejo de la pieza. Esto quiere decir que, por ejemplo, yo que soy una persona que no tiene un conocimiento amplio como mi maestro, esa persona debe estar siempre supervisándome que yo esté haciendo el trabajo correcto en las instalaciones correctas y con el uso adecuado de la ropa. Claro, siempre debemos de tener un uso correcto de todas estas. ¿Por qué? Porque es riesgo y es responsabilidad de nosotros mismos también asumir un buen trabajo y realizarlo de la manera correcta que se deba de hacer. Por eso nosotros siempre debemos de portar nuestro uniforme correcto, nuestras gafas de seguridad para todo tipo de trabajo o de afección que se pueda hacer en esta.